¿Qué tal? ¿Cómo están? El pasado 30 de diciembre falleció Hugo Sotil, uno de los mejores jugadores de la historia de Perú y uno de los mejores jugadores de Sudamérica en toda la historia, por su rara habilidad, por su penetración en la cancha del área o dentro del campo de juego adversario, por su gambeta, por su diferente forma también de cabecear, inclusive siendo muy bajo, y por su baja gravedad también hacía que tuviera un dribbling prácticamente imposible de aguantar para los adversarios. Un jugador que marcó una etapa junto con otros cracks de Perú en aquel momento, hablado de los años 70, de mediados de los años 70, Teófilo Cubillas, por ejemplo, es uno de ellos, Héctor Chumpitaz y tantos otros que hicieron grande la historia del fútbol peruano. Quizá el mejor momento de la historia del fútbol peruano, casi diría que sin ninguna duda, algunos podrán decir que se extiende un poco más, pero yo creo que más o menos esa fue una de las mejores épocas del fútbol peruano. Y bueno, entonces hay que comentar, vamos a hablar del desarrollo de la carrera futbolística de este jugador realmente tan importante. Hay que decir que Hugo Alejandro Sotil Llerén nació el 18 de mayo de 1949 en Ica, una localidad que está al suroeste del Perú, al sureste de Lima. A partir de allí tuvo una infancia pobre pero feliz, en la que ya se destacaba jugando al fútbol, aunque la madre renegaba mucho porque no quería que jugara en los campos polvorientos porque se podía arruinar el único par de zapatos que tenía. Después ya la familia emigró a Lima. Ya en Lima él rápidamente empezó jugando en el Deportivo Galear, en el barrio del Porvenir, distrito de la Victoria, y después se fue a probar a las divisiones inferiores de Alianza Lima. Allí en Alianza Lima, en los años 1964 y 65, siendo él adolescente, comenzó a destacarse junto con un socio que tenía en ese equipo, socio futbolístico, claro, nada más y nada menos que quien sería después uno de los grandes cracks del fútbol peruano, Teófilo Cubillas. Después se lo llegó a llamar la dupla de oro, porque juntos hicieron grandísimo el fútbol en cada uno de los equipos en los que jugaron, pero prácticamente podemos hablar de Alianza Lima y de la selección peruana como los dos lugares principales. Bueno, en este caso jugaron en las divisiones inferiores, cuando en 1968 fue convocado por un equipo que estaba en segunda división, que pugnaba por ascender a primera, el Deportivo Municipal, en donde realmente hizo también historia. ¿Por qué digo esto? Porque Sotil, siendo muy joven, llegó a Deportivo Municipal y se abarrotaban los estadios para verlo jugar. Empezó a correrse el rumor de que había un super crack allí, un jugador diferente, con una gambeta distinta. Y bueno, él hizo goleador a dos jugadores goleadores, a dos jugadores que le deben muchísimo por los pases gol, las asistencias que también les marcaba o les hacía Sotil. Uno de ellos fue Manuel Melián y el otro de ellos fue Jaime Mosquera. La cuestión es que fue tan importante la presión que metía Sotil para llegar a la selección peruana, que ya dirigía al brasileño Didi, una gran selección que marcaría una etapa en el fútbol peruano, llegando al Mundial de México 70, haciendo historia en México 70. Pero, ¿qué pasaba? Que Didi decía, yo quiero verlo en primera división. Es decir, por más que la presión, inclusive parte de la prensa ya empezó a escribir a favor de la llegada de Sotil a la selección peruana, lo que dijo Didi fue, yo lo quiero ver en alta competencia, en primera división. Si este equipo asciende, vamos a verlo jugar y entonces ahí decidiré si lo convoco o no. En medio de todo esto, primero que este equipo ascendió a primera división, el Deportivo Municipal, en 1969, y siguió Sotil siendo una gran figura en primera división. Pero la otra cosa que pasó es que la selección peruana en ese 1969 logró la hazaña, digo hazaña porque nunca más se repitió en la historia, de eliminar a una selección argentina de un mundial, que fue la eliminatoria para México 70. En 1969, los recordados goles de Oswaldo Cachito Ramírez, de la Bombonera, que dejaron afuera a la selección argentina, y Perú entonces se clasificó para el Mundial de 1970 con un equipazo. A partir de allí es que, con esa clasificación ya asegurada, Didi comenzó a plantearse la posibilidad de darle un lugar a Sotil, de convocarlo para la selección peruana, y así fue que en febrero de 1970, fíjense que estamos hablando de meses antes del Mundial de México, Sotil es convocado para un partido amistoso en Lima frente a la selección de Bulgaria, que no era en ese tiempo cualquier selección. Bulgaria participó de ese Mundial de México 70, tenía muy buenos jugadores y de hecho Sotil fue al banco de suplentes, porque claro, estamos hablando de una selección que, como les decía, venía de eliminar a Argentina
y de clasificarse al Mundial de México 70, es decir, que jugaban los titulares. Bueno, en esa selección Sotil fue al banco en aquel partido y perdía Perú al terminar el primer tiempo 2-0 ante Bulgaria. Fíjense qué buen equipo tenía Bulgaria. Perú termina el primer tiempo perdiendo 2-0 y decide Didier entonces colocar a Sotil en el segundo tiempo por Juan Bailón. Entró Sotil en el segundo tiempo y ¿qué pasó? Marcó 3 goles y la selección peruana terminó ganando 5-3 ese partido. Un partidazo, evidentemente, frente a Bulgaria y claro, ya Sotil fue inamovible en la selección peruana a partir de allí. Pero no solamente eso, Sotil va al Mundial de México 70 integrando esta gran selección peruana, una selección que llega a cuartos de final de ese Mundial, histórica participación de Perú, realmente extraordinaria, y solamente quedó fuera cuando en cuartos de final se topó con el Brasil de Pelé, nada más y nada menos que con el Brasil de Pelé, que la termina eliminando con un 4-2 muy recordado, un grandísimo partido que les recomiendo mucho que traten de verlo o ver un compacto por lo menos de ese partido porque vale muchísimo la pena. ¿Qué pasó en ese Mundial? Bueno, que volvió a tener que jugar Perú contra Bulgaria y de nuevo Perú perdía 2-0 ante Bulgaria y terminó ganando 3-2 con un gol de Sotil nuevamente. Así que fíjense qué importante que fue Sotil en ese tiempo en la selección peruana, pero no solamente por los goles, sino que realmente mostró unas enormes condiciones, un gran juego, nuevamente asociado a Teófilo Cubillas, ¿no? Y a otros tantos grandes jugadores de aquel tiempo. Lo cierto es que, bueno, después de terminar el Mundial de México 70, llega, pasado un tiempo más jugando en el fútbol peruano, la posibilidad grande de Sotil de ir al fútbol europeo. Se abrió el mercado español, España tenía cerrado su mercado de pases para extranjeros después del fracaso de Chile 62, y recién en 1973 abrió el mercado con muy pocos cupos para extranjeros. Bueno, un cupo de extranjero en la temporada 73-74 lo ocupó nada más y nada menos que Johan Cruyff, nada más y nada menos, ¿no? De los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y el otro cupo de extranjeros lo ocupó justamente Hugo Sotil. Sotil y Cruyff hicieron una gran dupla en el Barcelona. De hecho, fíjense qué importante que fue Sotil, que utilizaba la camiseta número 10 en un equipo de grandes jugadores. Se hizo muy amigo de uno de los también grandes socios de Johan Cruyff en ese tiempo en Barcelona, que es Carles Rexach. Si no, a algunos les sonará a Carles Rexach, al que no les suena mucho, les cuento dos cosas Rexach rápidas. Una de ellas es el que fue el encargado de fichar a Lionel Messi para el Barcelona. Y la segunda cosa Rexach es que sigue siendo columnista hoy del diario Mundo Deportivo de Barcelona, un diario deportivo, tiene una columna que se llama Correr es de cobardes. Bueno, esa columna es de Rexach, que fue por años el presidente del sindicato de futbolistas del Barcelona. Se le estaba a cargo de ese sindicato, así que bueno, Rexach, alguien muy importante en el fútbol catalán en general, fue uno de los principales amigos de Hugo Sotil, pero también con Cruyff hicieron una dupla fenomenal que terminaron ganando esa Liga 73-74, que fue la primera liga que ganó el Barcelona después de 14 años de sequía. Así que fíjense qué importante que fue Hugo Sotil en el Barcelona, por supuesto que con Cruyff y con otros jugadores más, como Asensi, como Rexach y tantos otros. Lo cierto es que fue tanto lo que jugó Sotil en esas temporadas en el Barcelona, que Cruyff llegó a decir que Sotil era capaz de eludir a todo un ejército en una baldosa, de la habilidad y de la gambeta endiablada que tenía, pero además con una capacidad enorme de penetrar, como decía al principio, en las defensas rivales. ¿Cuál fue el problema que tuvo Sotil? Que en la temporada siguiente, Rinus Michels, el técnico del Barcelona, que había sido técnico de aquella famosa naranja mecánica, sería técnico de la famosa naranja mecánica también, decidió traer a Johan Neeskens. El Barcelona trajo a Johan Neeskens, otro holandés famoso también, que acaba de fallecer, de la selección holandesa, que llegó al Barcelona. ¿Qué pasó? Que no había cupo para tantos jugadores, no había cupo. Entonces Sotil empezó a ser postergado, empezó a no tener las posibilidades legales de jugar en el Barcelona no lo transfirió, sino que se quedó esperando una chance de jugar, y ese anquilosamiento, esa imposibilidad de jugar, determinó que al volver ya no fuera el mismo. Pero hay que recordar que, por ejemplo, ese Barcelona de la temporada 73-74 también tuvo un recordado triunfo de 0-5 en el Bernabéu ante el Real Madrid, y el quinto gol lo marcó Sotil. 5-0 al Real Madrid en el Bernabéu, ¿no? Hay que meter 5-0 al Real Madrid en el Bernabéu. Así que, bueno, Sotil formó parte también de ese partido y de ese equipo que generó tanto recuerdo
por haber cambiado un poco la historia. Después fue 2 veces subcampeón con el Barcelona, jugando, como les decía, muy poco por esta situación. Volvió a jugar, pero ya no fue lo mismo, hasta que volvió al fútbol peruano para integrarse a la Alianza Lima. Esto fue la temporada 77 y 78, es decir, después de 4 temporadas en el Barcelona, retornó al fútbol peruano para integrarse a una Alianza Lima bicampeón, 77 y 78, con muy buenos equipos, y bueno, Sotil otra vez ahí pudo mostrar sus condiciones. Antes de esto también hay que decir que con respecto a la selección peruana y jugando en el Barcelona, Sotil hizo algo extraordinario, que fue irse a la final de la Copa América de 1975 frente a Colombia, al partido decisivo, porque hubo que ir al tercer partido entre Perú y Colombia. Lo que hizo Sotil fue, burlando la decisión de la dirigencia del club y también del técnico de no dejarlo ir porque no le permitieron jugar esa copa, burló todo eso y se escapó de la concentración, se tomó un tren para tomar después un vuelo hacia Venezuela para jugar en Caracas ese tercer partido, y ese tercer partido lo terminó ganando Perú con un gol del Cholo Sotil, para variar, ¿no? Bueno, la cuestión es que justo por ahí nació su hijo. Cuando volvió a Barcelona, el equipo catalán tenía que jugar un partido de visitante contra el Oviedo, viajó con el equipo, marcó el gol de triunfo frente al Oviedo, y como él dijo tantas veces, yo esperaba que me castigaran por haberme ido sin permiso a jugar esa final, y terminé siendo felicitado por haber marcado el gol, por haber sido campeón de la Copa América del 75, un equipo que también estaba Julio Meléndez Calderón, aquel gran defensor de Boca Juniors, tan elogiado por su caballerosidad deportiva en ese tiempo que jugaba. Y él decía, bueno, me encontré con una dirigencia catalana que me felicitó por haber sido padre, por haber sido campeón de la Copa América y por haber marcado ese gol de triunfo frente al Oviedo. Pero después se quedó 3 días prácticamente tirado en una cama descansando por el cansancio que tenía de todo eso que había hecho en tan pocos días. Volvió después a jugar al fútbol peruano, volvió a la Alianza Lima en las temporadas 77-78, fue bicampeón, y también el año 77 formó parte de la clasificación del equipo peruano para el Mundial de Argentina 78. Perú terminó en un partido decisivo clasificándose al ganarle a la selección chilena. En ese partido, otra vez un gol de Hugo Sotil de cabeza ante una defensa que tenía los dos centrales especialistas en juego aéreo como eran Figueroa y Quintano, ¿no? El gran Elías Figueroa y Quintano. Dos grandes jugadores, y sin embargo, esto que comentaba, Sotil tenía esa característica de poderse adelantar, a lo mejor a los defensores, siendo bajito, porque no un jugador alto, pero se anticipaba de cabeza a jugadores altos por su rapidez mental, por su rapidez en los movimientos, y así con ese gol contribuyó a la clasificación, además de que hubo otro gol en el que él participó también de la jugada y terminó con un gol hecho por Oblitas, en un rebote que dio el arquero después de un remate de él mismo, Sotil. Así que Sotil participó en muchos éxitos de la selección peruana, en la Copa América del 75, participó en el Mundial del 70, participó también en la clasificación al Mundial 78. Sin embargo, el Mundial 78 no lo tuvo mucho de protagonista porque arrastraba una lesión de casi 6 meses cuando participó de ese Mundial, entonces tuvo muy pocos partidos jugados, pero sí formó parte de ese plantel, que hay que tener en cuenta que más allá de que la segunda rueda en Rosario no fue buena y termina perdiendo 6-0 con Argentina, la primera rueda de Perú fue tan buena que salió por delante de Holanda en el grupo inicial, jugando mucho en Mendoza. Así que bueno, fue un gran momento de la selección peruana, que también jugaría después el Mundial de España 82, ya sin Sotil, y que después estaría muchos años para volver a jugar un Mundial. Lo cierto es que después de estos 2 años en Alianza Lima, Sotil va a ir a jugar al Independiente de Medellín en la temporada de 1979, jugará un tiempo allí para volver en 1981 al Deportivo Municipal. Allí jugó un año y al siguiente anunció su retiro, pero después tuvo un breve regreso. En 1984 va a volver al fútbol, aunque brevemente, para jugar en los Espartanos de Pacmayo. Él tenía 35 años ahí, ya muy veterano, así que jugó algunos partidos y después ya jugó y dirigió al mismo tiempo para el año siguiente jugar en Deportivo Junín, su último equipo, así que ya jugó un solo partido allí y se retiró. Pero bueno, fue una larguísima trayectoria la de Hugo Sotil, que además tuvo momentos brillantes de fútbol, inclusive integró alguna selección sudamericana contra Europa.
En aquellos tiempos se jugaban algunos partidos amistosos entre Sudamérica y Europa, inclusive con otro equipo también venció 4-1 a uno que integraba Franz Beckenbauer, es decir, jugó una enorme cantidad de partidos internacionales y era muy reconocido en todo el mundo. Lamentablemente falleció a los 75 años y sus restos fueron velados en la sede de Alianza Lima, como no podía ser de otra manera. Así que lamentamos la muerte de Hugo Sotil, un gran crack que dio el fútbol peruano, que dio el fútbol sudamericano, así que queríamos hacer este recuerdo para él. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.